Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Celebramos hoy el quinto día de la novena de Navidad. El relato de la Anunciación es quizá el más conocido y el más repetido en la liturgia de la Iglesia. Y tiene que ser así, pues el cristianismo tiene como principio y como finalidad la encarnación del Verbo de Dios. Es la historia de un Dios enamorado de la humanidad, que después de tantos rechazos a su propuesta de amor, finalmente encuentra en María una respuesta positiva, que se convierte en premio a su insistencia, recompensa su fatiga. El esposo finalmente encuentra a su amada y su propuesta es acogida. Al sexto mes fue enviado el arcángel. El número 6 nos recuerda el día de la creación del hombre y nos quiere hacer entender que Dios entra en nuestra vida, en nuestra historia, se hace nuestro contemporáneo y entra con el arcángel Gabriel, que significa su fuerza, capaz de hacer realidad la promesa. Además lo hace en Nazaret, lugar que ni siquiera aparecía en el mapa, como signo de su opción por lo insignificante, por los pequeños y lejanos que son objeto de su misericordia. Y sucede en el vientre de una virgen, entregándose a ella como hijo suyo para hacernos comprender que el futuro y la salvación dependen solo de Él. Mejor aún, Él es la salvación. La virginidad de María indica que lo que nace de ella es solo y exclusivamente don de Dios. En ella no existe ninguna acción humana, solo Dios actúa y en ella no encuentra ningún obstáculo. Al rey David el Señor le había prometido que él construiría una casa para habitar en ella, pues esta casa es María, morada construida por Dios. Entrando el ángel le dice: alégrate. Es el grito de alegría del esposo, como el de Adán cuando vio a Eva. La alegría del esposo divino es plena porque finalmente puede regocijarse en su criatura. Y ella al tiempo puede responder: el Señor es mi alegría, pues su vacío ha sido colmado. La ausencia se ha cambiado en presencia eterna. La alegría del ser humano es, en resumen, la finalidad de toda la revelación y consiste en su misma presencia. Luego la llama llena de gracia, llena de Dios, llena de su amor y de su vida. La palabra opuesta es desgraciada o sin gracia, que significa vacía de Dios. El ángel le añade otra expresión: el Señor está contigo, haciéndole entender que Dios es su compañía, diríamos su otra mitad. Pues en efecto es el deseo de Dios estar con nosotros hasta cuando nosotros también podamos estar finalmente con Él. Si el hombre no podía estar con Dios, Dios ha decidido desde su encarnación estar con nosotros, pues la alegría del amante es estar con su amada. Ella, al oír este saludo, se turba y se pregunta por el significado de tal salud. Por eso el ángel le dice: no temas, y le revela el grande misterio, el de un Dios que no podía ser alcanzado ni visto, ni siquiera pensado o imaginado, pero que ahora ella tendrá la dicha de concebirlo, de engendrarlo, de abrazarlo, de llamarlo por su nombre. Suena extraño: concebir al inconcebible, engendrar al inengendrado, dar nombre al innombrable. Definitivamente esto es algo inaudito y extraordinario. Su hijo será grande porque es el Hijo del Altísimo, el Rey de Reyes, que reina por siempre. Su reino no tendrá fin. Ante esto ella pregunta, pero no como Zacarías, que por falta de fe dudó de que esto fuera posible. No, ella pregunta sobre cómo sucederá. Sabe que Dios hace posible lo imposible, de manera que solo le interesa conocer el cómo, para saber cómo disponerse y cómo actuar. La respuesta es clara: todo es acción del Espíritu. Él hace lo que es imposible en el ser humano. Dando su espíritu a aquel que aleteaba sobre el caos en el Génesis, realiza ahora la nueva creación. Ese espíritu envolverá a María, que se convierte así en la verdadera arca de la alianza, el nuevo templo que contiene al Santo de los Santos. Finalmente a María se le da una señal para que pueda comprender la acción de Dios. Es la señal de Isabel, su parienta, que a pesar de su vejez y de su esterilidad está encinta, pues nada es imposible para él. Se confirma con esto que en nuestras manos está el hacer lo posible, mientras que Él se encarga de lo imposible. Es su trabajo cotidiano en favor de nosotros, y todo porque Él es misericordia, misericordia eterna. María entonces culmina diciendo que ella es la esclava del Señor. Se llama esclava porque está totalmente dispuesta a asociarse, a obedecer a ese proyecto de salvación. Y entonces el amor rechazado es acogido finalmente. El amor no amado ahora es plenamente amado por siempre. Que el Señor nos ayude como María a hacernos
esclavos también, socios de ese proyecto de salvación, y a permitirle a Dios que haga su obra en cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.